¿cuáles son las 10 empresas que más han estado comprando los superinversionistas? Ese es un tema que se ha vuelto costumbre en el canal. Cada trimestre podemos ver esta información. Cada trimestre, bueno, aquí en DataRoma revisamos, es una página gratis, no están patrocinando el canal ni nada. Cada trimestre me doy la vuelta para revisar cuáles son las acciones que más han estado comprando, que más han estado vendiendo. Lo platicamos aquí en el canal. Y bueno, ¿qué están comprando los superinversionistas? En tiempos en los que las ventas son lo más escuchado, en el que probablemente esa caída es de lo que más se habla, pero los superinversionistas siguen comprando. ¿Y qué están comprando? Es lo que hay que revisar. Hola inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más. Vamos a lo que vinimos, a empezar a hablar de estas empresas. Y la número 1 o la número 10, voy a empezar de la 10 hasta llegar a la más comprada, es Fiserv. Fiserv es una empresa que no habíamos visto en esta lista. Varias de ellas se repiten. Es común ver que las empresas más populares, que las que más se compran por los superinversionistas, se compran a lo largo de varios trimestres. Ellos tienden a muchas veces promediar a la larga. Ninguna de estas posiciones este trimestre, por ejemplo, como en el trimestre del 2020, en los últimos trimestres del año, se compraban posiciones fuertes. Veíamos que los superinversionistas compraban posiciones en algunas que eran de 1%, de 2% de sus portafolios y en promedio. Entonces ellos están invirtiendo una gran cantidad de dinero. En esta ocasión no tanto, y el trimestre pasado tampoco vimos que entraran tan fuerte las posiciones, por lo cual están comprando, pero no son posiciones en las que estén invirtiendo tanto dinero. Creo que es más, o lo que se está viendo es más una compra en la que se ha ido promediando a largo plazo. Y bueno, Fiserv, ¿qué es? Son servicios financieros. En 2019 esta empresa compró una empresa digamos, tecnología financiera, que ellos simplemente mantienen información. Esta empresa que compraron la sumaron a los servicios financieros que tiene Fiserv, y ahora lo que hacen es, en lo que están ayudando, por ejemplo, a las uniones de crédito, a los bancos más pequeños, es a hacerlos más tecnológicos, a ayudarlos a tener esta transición. Ellos, por ejemplo, tienen un servicio en el que tú puedes ver con muchísima más agilidad y mayor velocidad si es apto un cliente para darle un crédito o no. Y más o menos puedes ver qué tasas recomendarían o qué tasas utilizarían para aprobarle el crédito a ese cliente. Y eso es algo bien interesante que, digamos, los bancos grandes pues ya lo tienen. Pero ¿cuántas de las uniones de crédito pueden invertir en ellos desarrollar su propio software para hacer esto? Pues es bastante complicado. Por lo cual, sí, el sistema financiero se ha ido modificando, ha ido creciendo, ha ido cambiando, ha habido innovación. Vemos a PayPal, vemos a Square, vemos a todas estas grandes empresas que ahora quieren adquirir este servicio de pagos de compra ahora y paga después, y financiamiento, todo tecnológico. Pero honestamente yo no veo, creo que los superinversionistas tampoco, ven este sector de servicios financieros simples y sencillos irse. Pasarán 5 o 10 años de lo que yo puedo ver para que estas empresas se dejen de necesitar. Entonces, al menos, aparte de que es una de las líderes en este mercado, pues yo pensaría que los próximos 10 años va a seguir teniendo un buen crecimiento. Y hablando de crecimiento, pues ha tenido un crecimiento los últimos 5 años en promedio, un crecimiento anual en promedio de sus ingresos generales de un 23%. De un 23% es un crecimiento enorme, y más para una empresa de servicios financieros, que bueno, no es un PayPal y no es un Square. Es una empresa muchísimo más típica, muchísimo más, normal en el tipo de servicios que ofrece, pero que están intentando innovar poco a poco, y son servicios que simplemente creo se van a seguir necesitando en el futuro. Tiene un PER futuro de 18. Es una empresa que, aunque creció mucho sus ingresos los últimos 5 años, las utilidades no siguieron estos ingresos. Pero ahora, con la idea de que pueden subir las tasas, de que van a poder comenzar a subir las tasas en los próximos 18 meses, en los próximos 2 años, 3 años, pues probablemente aumente el porcentaje que van a tener ellos de ganancia, aumente su utilidad. Por lo cual, pues bueno, los superinversionistas la vieron una empresa interesante, una empresa que no está cotizando caro, que ha tenido crecimiento, y simplemente es un modelo de negocios que tiene ingresos recurrentes que pueden ser predecibles, llamémoslo así. Bueno, y en la posición número 9, al igual que la posición número 10, ambas fueron compradas por 5 superinversionistas de estos 72 que se toman en cuenta. Y la posición novena es Viacom CBS, una empresa muy popular y extremadamente popular. No tanto por los servicios en sí, no tanto por el tema de su crecimiento, porque no ha tenido un gran crecimiento los últimos 5 años, pero más por el tema en el que se vio envuelta los últimos meses.
digamos que las acciones prácticamente se triplicaron en cuestión de meses. Viacom CBS, esta unión que se creó, se triplicaron cuando uno de los superinversionistas empezó a invertir fuertemente en esto, Archegos Capital, que era prácticamente una oficina familiar de inversiones, que fue todo un tema. Estaban muy apalancados. Entonces se vieron envueltos tuvieron un margin call, tuvieron que vender posiciones, y eso ha hecho que las acciones caigan cerca de un 50%. Desde que se había triplicado, cayeron cerca de un 50%. Es una empresa, pues, que digamos, podríamos mencionar como algo sólida. Es una empresa que tiene un 2.4% de pago de dividendos, algo bastante atractivo. Tiene un PER futuro de 10, o sea, es una empresa que para nada está cara. Es una empresa que el crecimiento es cuestionable, no ha tenido mucho crecimiento en realidad. No podríamos decir que ha tenido crecimiento en los últimos años constantemente, pero la caída de las acciones después de todo el tema en el que se vio envuelta por Archegos Capital, pues ha llamado la atención de inversionistas. Han dicho, la realidad es que uno de los únicos sectores que ha estado barato o en precio adecuado han sido estas industrias de telecomunicaciones y distribución de medios, de distribución de contenido. Bueno, entonces Viacom CBS, que déjenme enseñarles aquí, les dejo la foto para que vean todas las partes que incluye esta empresa. Están hablando de Paramount, están hablando de, por ejemplo, Nickelodeon. Tiene muchos segmentos, tiene contenido muy popular, y ha tenido pues simplemente reestructuraciones. Se incorporaron estas dos empresas, ha tenido un desarrollo interesante, pero todavía no se ve reflejado en las utilidades, todavía no se ve reflejado en la rentabilidad. ¿Se irá a ver reflejado? Es la pregunta, pero la empresa cotizando caro pues simplemente no está, y creo que ahí es donde vinieron los superinversionistas. Oye, ¿sabes qué? Es una industria que no se ha estado apreciando tanto como el resto de las industrias, como las industrias más tecnológicas. Entonces podría ser un tema de precios, podría ser un tema también de dividendos, podría ser un tema pues mucho más de fundamentos que de expectativas futuras, fundamentos actuales e ingresos recurrentes a expectativas de crecimientos elevados. Y en la posición número 8 tenemos a Charter Communications, también una de las industrias que no se ha apreciado tanto. Esta sí es de telecomunicaciones, la otra era más de distribución de contenido, pero también tienen llamémosle servicios de distribución de contenido. ¿Por qué? Porque son el tercer operador más grande de servicios de TV. Y también uno de los segmentos más fuertes que tiene Charter Communications es el Internet, de la distribución de Internet. Es algo que son ingresos recurrentes, volvemos a lo mismo. Estas primeras tres empresas que mencionamos tienen lo mismo, ingresos recurrentes que pueden ser predecibles. Podríamos pensar que son a prueba de crisis, pero bueno, simplemente Viacom CBS, con esta unión que ha tenido con la deuda que tienen, no sé si podría mencionarla como a prueba de crisis, pero ciertamente el contenido no se va a dejar de distribuir en una crisis, no se va a dejar de necesitar. Son tres empresas que son ingresos predecibles, ingresos sencillos, modelos muy fáciles de entender. Pero bueno, ¿qué tiene Charter Communications que no tiene, o que no tiene Viacom CBS? Porque esta fue comprada por 6 superinversionistas a comparación de 5 superinversionistas de la otra empresa. Y es que en promedio, los últimos 5 años, ha tenido un crecimiento de un 29% en los ingresos generales. Tiene un PER futuro, dado este crecimiento, de un 26. Es un PER futuro algo elevado. 26 no es algo barato, no es algo... la podríamos comparar, por ejemplo, tiene una cotización similar a la que tuviera Apple, a la que tiene Apple. Entonces, lo más atractivo por el precio, a lo mejor no, pero por los fundamentos, porque es un sector que no se ha apreciado tanto, porque es un sector que se sigue desarrollando, sigue creciendo, puede estar bastante interesante. Aparte de que tienes uno de los jugadores líderes en este segmento. Pasando al número 7 tenemos a Visa. Visa, súper reconocida por todos, es una empresa que si has estado un tiempo en el mercado probablemente la hayas considerado adquirir. La compraron 6 superinversionistas, es una de las empresas que más tienen los superinversionistas en sus portafolios. O sea, ok, aquí solo la compraron 6 en este trimestre, pero esta es una de las empresas que rara vez ves fuera de esta lista. Rara vez vemos fuera de las top 10 empresas que han estado comprando los superinversionistas. Es una de esas empresas que cuando los fondos tienen más capital llegan a destinarle un pequeño porcentaje extra a Visa. Simplemente 6 superinversionistas de los 72, pero volvemos a lo mismo, es una de las que más tienen los superinversionistas en general. Tiene un PER futuro de 32, es una empresa que cotiza muy elevado. Ya ha tenido un crecimiento de 9.5%
anual los últimos 5 años en promedio, por lo cual, ok, vemos que cotiza más caro que el resto, pero son ingresos recurrentes, tiene muy baja deuda, es una empresa muy sólida, no puedes quitar a Visa de un día para el otro, tiene muchísimos servicios, ofrece, simplemente está en todos lados. Por ejemplo, no puede accesar a China, pero en casi cualquier otra parte del mundo aceptan las transacciones por parte de los productos que ofrece Visa. Visa me gusta muchísimo, es también una empresa que ha ido creciendo su dividendo. Entonces, aunque en estos momentos su dividendo sea menos del 1%, no represente una figura sólida, con el tiempo, como lo han ido creciendo, podrán ir creciendo este dividendo y se podrá convertir en una jugada de dividendos. Volvemos a lo mismo de todas estas empresas hasta ahora, pues todas podríamos decir que son ingresos recurrentes, ingresos predecibles, algo que volvemos es o podría considerarse a prueba de crisis. En la número 6 es una posición, ahora sí, llamémosle diferente al resto, porque los ingresos no son recurrentes y considero mucho menos predecibles, es General Electric. General Electric es esta empresa que que ha estado envuelta en muchos temas, ha tenido pérdidas los últimos años, fueron rentables en 2020, se espera que sean muy rentables en este próximo año, tienen un PER futuro de 24, es algo elevado, hay que reconocerlo, pero después de tantas reestructuraciones, tiene una deuda también muy alta, después de cambio de capital de trabajo, cambio de gente, han cambiado mucha gente y ha decrecido en promedio en los últimos 5 años sus ingresos generales en un 8%. Después de todo esto, dado las reestructuraciones, se comienza a ver expectativas futuras positivas. 6 superinversionistas de los 72 adquirieron acciones de General Electric. Podríamos decir que es una empresa que está algo barata en cuestión a las posibilidades futuras, pero para mí es impredecible. Para mí es impredecible el decir cuánto va a ingresar los próximos años. No es como Visa, que puedo sacar o que puedo yo hacer un crecimiento, puedo definir qué crecimiento creo que va a tener por los próximos años, hablar de qué rentabilidad creo que va a tener y sacar un valor futuro, pensar en qué tanto va a querer pagar el mercado por ellos en cuestión del PER, qué PER va a merecer. Igual con Viacom CBS probablemente, aunque no ha tenido un crecimiento, podría tener una expectativa futura de cuáles van a ser las utilidades para los próximos 5 años, multiplicarlo por el PER y tener un precio objetivo para las acciones. Pero en el caso de General Electric no me es posible. No sé qué tan rentables van a ser, no sé cuál va a ser su porcentaje de utilidad, no sé si estas reestructuraciones van a funcionar, tienen una deuda muy alta, no creo que sea una prueba de crisis, aunque el tipo de negocios que tienen se mencionan como cíclicos, entonces no esperamos que sean a prueba de crisis, son cíclicos. Bueno, dado todo esto, no es una posición que a mí en lo personal me encante, pero es una posición que entiendo perfectamente que se agregue, es una posición que entiendo perfectamente que para los que conocen ese segmento, que para los que conocen ese tipo de negocios cíclicos, pueden dar una opinión, pueden dar una expectativa futura y definir cuánto creen que va a valer el negocio y cuánto creen que vale, dado a las posibilidades que ahora sí tienen, dado a la reducción de costos que han estado tratando de implementar y al simplemente funcionamiento distinto que le han estado dando a la empresa. Entonces, sí, de número 6, interesante General Electric. De número 5, una empresa que a mí me encanta, de hecho es una de las posiciones más grandes que tengo en mi portafolio, es Disney. Y no hace falta darle introducción, pero con el retorno de los cruceros, con el retorno de los parques de diversiones, el retorno de todo este tipo de experiencias que ofrece Disney, las expectativas para mí se vuelven de dos tipos, simplemente el crecimiento de Disney Plus y el crecimiento, la recuperación de todo el sector turístico. Entonces es una empresa que me beneficio si las personas siguen en casa viendo películas en esa casa y me beneficio si las personas quieren salir a viajar, si los cruceros se van a volver a utilizar porque habían estado parados por trimestres. Entonces, Disney es una empresa que a mí me gusta mucho, tiene un PER futuro algo elevado, de 35, un PER futuro, no tan alto como el de Amazon, pero no tan bajo como podríamos decir el PER futuro de Google, inclusive cotiza un poco más alto que Google, pero Disney, va a tener este retorno, este doble retorno de una vez que regresen los cruceros, los parques de diversiones al 100%, el PER va a bajar bastante y se va a ver una empresa muchísimo más rentable que va a poder invertir en crear muchísimo más contenido para tanto la plataforma como la distribución de contenido en los cines, que también los ingresos han bajado por la distribución de contenido en los cines, que no ha sido la misma. El crecimiento de Disney ha sido muy pequeño,
en ingresos los últimos 5 años en promedio, pero porque también se toma en cuenta el 2020, que fue un año en el que los ingresos pues decrecieron. El crecimiento en promedio ha sido de un 2.57% por los últimos 5 años en promedio. Es un crecimiento atractivo. La rentabilidad, considero yo, que una vez que tengan estos servicios bien establecidos, los costos ya bien considerados y la expansión pues muchísimo más estable de Disney Plus, considero que el retorno, la utilidad, los márgenes de utilidad van a ser muchísimo más elevados para Disney. Anteriormente, con la distribución, que era únicamente por parte de los cines, la utilidad pues estaba limitada, pero ahora que ellos también pueden distribuir el contenido, ahora que ellos también están generando contenido para sus plataformas, pienso que el margen de utilidad va a poderse expandir, por lo cual Disney va a poder demandar un PER más elevado, como lo podría hacer o como lo hace actualmente Netflix. La competidora directa de Disney fue comprada por 7 superinversionistas y es Netflix. Netflix es una empresa que tiene un PER futuro de 43, entonces cotiza más caro que Disney, que es una empresa que se ve beneficiada cuando las personas están en sus hogares, cuando las personas quieren consumir contenido en sus hogares. Es una empresa que ha tenido un crecimiento bastante elevado, muy elevado. Estamos hablando de un 29.33% en promedio anual por los últimos 5 años, pero que se ha ido desacelerando en estos últimos trimestres. En 2021 la expansión fue enorme para Netflix y en 2021 se ha normalizado, ha comenzado a crecer otra vez, a regresar a un crecimiento más normalizado e inclusive a alentarse ese crecimiento, lo cual era esperado por muchos analistas, pero también sorprendió a muchas otras personas. Netflix es también una empresa que, digamos, el último año sus acciones no han hecho mucho. En los últimos 6 meses sus acciones no han hecho prácticamente nada, pero es una empresa que me gusta bastante. Es una empresa que también tiene ingresos predecibles. Es una empresa que podríamos pensar que es a prueba de crisis, pero cotiza caro, no es una empresa barata. Que 7 superinversionistas de los 72 estén viendo comprar esta empresa en estos momentos, o que la hayan visto comprar esta empresa después, probablemente fue alrededor del tiempo en el que cayeron las acciones dado al reporte trimestral, pues me parece una buena oportunidad, me parece algo útil. Y recordemos que esto solamente es mi opinión, puedo estar muy equivocado, pero Netflix es esa empresa que yo, cuando hicieron su reporte, este último reporte trimestral, hice un video y mencionaba que a mí me gustaba mucho, que es una de las empresas que considero va a poder seguir creciendo, va a poder seguir siendo un poco más rentable que las empresas promedio en el mercado, considerando aún que tiene una deuda algo alta, tiene una deuda algo elevada a comparación de otras empresas. Entonces sí tiene sus riesgos, pero es una empresa que ha demostrado una y otra vez que ellos lo que quieren es invertir, crecer, y lo han logrado. Y ahora con estas nuevas inversiones en el sector de videojuegos, pues tienen un potencial más grande, tienen un potencial para expandir su mercado muchísimo más elevado del que tenían anteriormente, pero como quiera hay que tomar sus consideraciones porque no cotiza barata, pero es una empresa que a mí me gusta mucho a futuro. Y bueno, la empresa número 3 que más fue adquirida por superinversionistas, que fue adquirida por 8 superinversionistas, es Amazon. Esa empresa que, bueno, muchos de ustedes se podrían haber imaginado que iba a ser esta lista, la ha hecho varios trimestres, pero Amazon es esa empresa de las FAANG que yo considero una de las más estables. ¿Qué pasaría si las parten en diferentes segmentos? Amazon es una de esas empresas que está metida en tantos segmentos que como quiera serían pequeños conglomerados que por separado podrían valer más inclusive que lo que ya lo hacen en un conjunto. Entonces Amazon tiene el riesgo de la regulación, de que lo separen, pero ese riesgo no lo veo tan elevado. No me preocupa tanto si es que llegan a separar esa empresa. De hecho, para lo que puedo observar sería algo, inclusive podría ser positivo, pero recordemos que esto solo es mi opinión y puedo estar muy equivocado. Pero bueno, con un PER futuro de 50 cotiza muy elevado, pero el PER futuro es el precio de las acciones a comparación de las utilidades que tiene la empresa. Las utilidades que tiene Amazon son bastante bajas por la cantidad, bastante bajas en porcentaje, por la cantidad de ingresos o de la cantidad del cash flow que están reinvirtiendo en nuevos negocios por las adquisiciones que están haciendo. Hicieron la adquisición de MGM, por ejemplo, y fue como un movimiento que ni fue significativo para las acciones de Amazon, pero para otras empresas sería un movimiento de miles de millones de dólares enorme. Entonces Amazon puede hacer este tipo de compras, de ventas, puede hacer inversiones en todos segmentos, y se ve como algo tan pequeño porque es una empresa tan grande con tanto efectivo que, bueno, ya estamos acostumbrados a ver Amazon, adquisiciones de Amazon, inversiones de Amazon,
Y simplemente me encanta la empresa, es una empresa bastante sólida, que tiene hambre de crecimiento, y el crecimiento en una empresa tan grande, los últimos 5 años en promedio ha sido de un 29.7%, lo que tú pensarías, ya es tan grande que no puede seguir creciendo a ritmos como si fuera una empresa pequeña. Hay muchas empresas pequeñas que son consideradas de crecimiento que no tienen crecimientos del 29% anual en promedio por los últimos 5 años. Muchas de estas empresas que se consideran de crecimiento tienen crecimientos de 15, 16, 17%. Estamos hablando aquí de casi el doble de crecimiento por parte de Amazon, una empresa enorme. Yo tengo expectativas de que Amazon va a seguir creciendo, de que Amazon lo va a seguir haciendo, no al ritmo de 29% como lo venía haciendo. Dudo muchísimo que se mantengan esos crecimientos, pero creo que si Amazon quiere el día de mañana se vuelven muchísimo más rentables, aumenten su margen de utilidad muchísimo, nada más tienen que decidir, quiero dejar de invertir tanto en expandirme, en seguir creciendo, me quiero mantener como estoy, quiero solidificar mis ingresos actuales, quiero hacerlos muchísimo más predecibles y enfocarse en eso. Pero Amazon no lo está haciendo. Amazon tiene hambre por crecimiento, eso lo ven los super inversionistas. Es una empresa que a mí me parece muy sólida, me encanta. Y bueno, pasemos a la siguiente, porque bueno, ¿qué más podemos decir de Amazon? De Amazon hay muchísimos videos. La número 2, que más se compró por super inversionistas, es la posición más grande que tengo en mi portafolio. Y la compraron 11 super inversionistas. Los que siguen el canal ya saben qué posición es. Facebook es la empresa que más, la empresa número 2 que más se compró por super inversionistas. 11 super inversionistas de los 72. Es una empresa que a mí me encanta, que tiene un PER futuro de 23. Es una empresa que tiene varios segmentos. La mayoría de los ingresos vienen de la propaganda, viene del marketing que se genera en las plataformas de Facebook. Pero Facebook ahora se está enfocando en atraer creadores de contenidos. Quieren ser la empresa que mantenga el estilo de vida de la mayor cantidad de creadores de contenido en el mundo. Lo que esto quiere decir es que quieren superar a empresas como Google con YouTube en la cantidad de creadores de contenido que viven de la plataforma de YouTube, que viven de crear contenido en YouTube. Ellos quieren ser conocidos por ser la plataforma más amigable y con mayor potencial para los creadores de contenido. Veremos si lo logran, pero tienen muchísimos planes. Otro de sus planes, y de los planes más interesantes, es la tecnología de realidad virtual, la tecnología de la realidad aumentada. Estas tecnologías es una de las empresas en las que más se está invirtiendo en el desarrollo de estas tecnologías, que tienen miles de empleados trabajando en este segmento que aún no es rentable, en este segmento que sigue generando pérdidas, que siguen invirtiendo en esto porque quieren ser los primeros, quieren ser los principales. Ellos quieren crear un universo de realidad virtual a la que las otras empresas quieran entrar. Ellos quieren ser los dueños del ecosistema general, a la que otras empresas puedan entrar, puedan desarrollar contenido dentro de sus ecosistemas, y lo han ido logrando. Son uno de los líderes. Veremos si pueden competir contra los gigantes Microsoft, Apple, pero yo, en lo personal, tengo las mejores expectativas para este segmento sobre Facebook. Me encanta Facebook. Es una empresa con deuda mínima, es una empresa con un montón de efectivo que puede seguir invirtiendo, es una empresa que no cotiza muy cara, tiene los riesgos de regulación, ciertamente tiene los riesgos de regulación que tienen Apple, que tienen Google, que tienen Amazon, que tienen Microsoft, tienen todas estas empresas. Facebook, por tener tanta información, por manejar tantos datos de las personas, sí puede verse un poquito más afectada, pero a final de cuentas es una empresa que me encanta, es una de las empresas que yo veo menor riesgo y mayor posibilidad de crecimiento futura en la bolsa y en mi portafolio, al menos. Por eso es que es la posición más grande que tengo en mi portafolio. La empresa más adquirida por super inversionistas, que fue comprada por 12 super inversionistas de los 72, es Alibaba. Y bueno, esto no es una sorpresa. Alibaba ha caído fuertemente los últimos trimestres. Desde estar en el año pasado en los $300, actualmente está en los $159 aproximadamente. Alibaba es una posición que se ha visto muy golpeada, que las regulaciones en China, pues bueno, le han afectado más. Lo que más han afectado las regulaciones en China es la perspectiva del inversionista. El balance general de Alibaba no se ha afectado tanto, los multaron, la multa histórica más grande en China que se había generado, y como quiera fue algo que para Alibaba pues no tuvo mucha figura, es algo que pudieron pagarse de una manera muy fácil, tienen una deuda muy baja, tienen muchísimo efectivo, generan cash flows enormes, tienen rentabilidades enormes, muchísimo más grandes que las de Amazon, porque tienen muchísimo menos activos, porque tienen muchísimo menos deuda a comparación, porque son servicios lo que ofrecen, porque son intermediarios, son más intermediarios que dueños de negocio, como lo es Amazon, que Amazon está invertido en prácticamente todo. Entonces Alibaba es esta jugada de recuperación
que ha tenido crecimientos en sus ingresos en promedio de los últimos 5 años de 46%. Son los ingresos más grandes de las empresas de esta lista. Facebook, que es la segunda empresa con crecimientos más grandes, tuvo crecimiento de 36% en ingresos de año con año por los últimos 5 años. Imagínense que Alibaba supera el crecimiento de Facebook, y Facebook es una de las empresas que ha crecido más, o sea, de una manera ridícula prácticamente, pero pues es entendible porque el tipo de servicios que ofrece las plataformas que ofrecía simplemente era el que la gente empezara a llegar a meter publicidad a sus plataformas. Entonces, una vez que empezaron con publicidad en Facebook, podían transferir eso a Instagram, podían transferir eso a la creación de contenido, a incentivar a nuevos creadores que trajeran más publicidad a la plataforma. Todo ese tipo de cosas. Era muchísimo más fácil que Facebook desarrollara crecimiento en ingresos que una empresa como Alibaba. Pero Alibaba ha tenido más usuarios, más vendedores, ha tenido expansión en zonas, en regiones, ha sorprendido. Alibaba es una empresa muchísimo más pequeña que Facebook actualmente, prácticamente la mitad del tamaño que Facebook de valor de la empresa, y esto lo ven los superinversionistas. Consideran el riesgo, no es una posición fuerte, no es una posición grande, volvemos a lo mismo. En este trimestre no hubo compras de grandes porcentajes, no hubo adquisiciones de 20% del portafolio de los superinversionistas. Son porcentajes pequeños que han ido agregando a sus portafolios. Yo Alibaba la tengo en el portafolio, es un 12.5% de mi portafolio. Me gusta bastante la empresa. Sí, claro que me preocupa la regulación del gobierno chino, pero en estos momentos, bueno, simplemente la exposición que quiero tener a China no me voy a pasar del 15% de mi exposición a China. ¿Por qué? Porque considero los riesgos. Pero como estos superinversionistas, veo el valor intrínseco que yo había determinado para Alibaba era de $300 por acción. Actualmente está en los 159, entonces estoy comprando con un margen de seguridad de casi un 50%. Me es difícil rechazarlo, pero sí considero, obviamente, cuando estás invirtiendo en una empresa que tiene tantos riesgos regulatorios, el margen de seguridad tiene que ser considerablemente más grande que en cualquier otra empresa. Que si fuera a invertir en Facebook podría decidir tener un margen de seguridad de un 10%, de un 15%. En cambio, en Alibaba, pues me gustaría que fuera un 35% y ahora está en un 50% el margen de seguridad del que yo considero. Pero bueno, inversionistas, ahí terminan estas 10 posiciones. ¿Qué opinan ustedes de este trimestre? ¿Qué opinan ustedes de las posiciones que se compraron? ¿Hay empresas que ustedes no conocían? Fiserv es una de las empresas que yo no conocía, me gustó bastante investigarla, me gustó mucho el modelo de negocios que tienen, se me hizo bastante atractivo. Bueno, Charter Technologies, no sabía que era la tercera operadora de contenido o de distribución de servicios de TV más grande de los Estados Unidos, me gustó bastante ver eso. Y bueno, inversionistas, aquí les dejo el video, muchísimas gracias, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir, les dejo el curso también en la descripción por si lo quieren ir a revisar. Muchísimas gracias, nos vemos a la siguiente, hasta luego.